La decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos. No puede asumir ser diputado en un congreso solo por una nómina. Dejo la vida pública también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política. Pero sí voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo. Buenas noches. El resultado electoral acaba con Albert Rivera. En un ejercicio de responsabilidad, el líder de Ciudadanos se ha visto obligado a dimitir. Los malos datos son un hecho, no solo caen, lo hacen en picado desde el 56 del pasado 28 de abril hasta los 10 escaños, detrás incluso de Podemos. En Corrillos Naranjas ya se hablaba de que alguien tenía que depurar responsabilidades. Otros muchos alzan hoy la cabeza para decir que ya lo avisaron, como aquellos que abandonaron la militancia por el veto a Pedro Sánchez. Podríamos decir que se trata de una muerte anunciada. Las encuestas también hablaban de este batacazo. Así ha sido fruto de sus cambios constantes de decisión y de la pérdida del discurso contra el separatismo. Ese sueño de ser el líder del centro se ha visto truncado en apenas 6 meses. Hoy Rivera firma su sentencia de muerte política, un movimiento que le honra, ya que contrasta con ese acto tan propio de la política española de aferrarse al cargo. Un acto que muchos hoy deberían copiar, como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, convencido el primero en mejorar sus resultados y empeñado el segundo en entrar en el gobierno. Los españoles ya les han castigado. En plena resaca electoral, todos los partidos políticos y analistas tiran de calculadora para saber qué posibilidades hay de que unos y otros sumen para poder gobernar. Aunque Podemos haya perdido fuelle, ellos sigan exigiendo un gobierno de coalición, pero no a cualquier precio. Hablan de Consejo de Ministros, de frenar a Vox y de vicepresidencia. Se lo desvelamos en unos minutos. Los radicales separatistas han iniciado esa protesta que anunciaban de 3 días. Desde primera hora de esta misma mañana, la frontera de la Junquera se ha visto paralizada. Cortes en la AP7 que han provocado retenciones de más de media hora. Los manifestantes han acudido con todo tipo de productos para no moverse en estas 72 horas. Mañana el Chicle se sienta por fin en el banquillo de los acusados. El juicio por el asesinato de Diana Quer ha tenido que ser aplazado hasta esta semana por no poder conformarse el jurado popular, algo que ha sucedido esta mañana en Santiago de Compostela. Tras Enrique Abuí, más conocido como el Chicle, también declararán los padres de la joven. En página internacional, dimite Evo Morales en Bolivia. Se produce después de 2 semanas de manifestaciones y de violencia en las calles por no creerse los resultados electorales. La auditoría de la Organización de Estados Americanos ha detectado fraude y pide repetir las elecciones. Pero además de Morales, también han abandonado su cargo el vicepresidente y los 2 dirigentes de las cámaras. Vacío de poder en Bolivia. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Hoy Hong Kong se ha despertado bañada en el caos, con numerosos incidentes en la huelga general. Un policía disparaba en el pecho a uno de los manifestantes y estos han respondido quemando vivo a un ciudadano pro-chino. La crisis en la excolonia británica se agrava cada vez más y la situación es insostenible. Es la imagen del día. Dimite Albert Rivera, abandona la dirección de Ciudadanos y también la política. Es la primera consecuencia del resultado electoral tras descender 46 escaños y pasar de una tercera posición a una sexta. La formación ha dejado por el camino más de 2,5 millones de votos. En Barcelona, la cuna de la formación, el partido ha caído hasta la 8ª plaza, incluso por debajo de la CUP. Antes de su comparecencia, Rivera anunciaba la dimisión a la
Comisión Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, reunida en la sede tras la debacle electoral del partido. Todo parecía anunciar esta decisión. Ya ayer el dirigente comparecía para reconocer que los resultados no eran ni de lejos los esperados. Anunciaba esa reunión urgente para poder tomar todas las medidas que fuesen necesarias. Su sueño de ser el referente del centro se ha destruido en apenas unos meses. Se trata de un gesto poco habitual en la política española y que ha anunciado esta misma mañana en una rueda de prensa. Un discurso brillante, a la par que emocionante, rodeado de muchos compañeros de partido. Albert Rivera cerraba con estas palabras su vida política. Yo anoche ya avancé que iba a asumir todas las responsabilidades en primera persona. Nunca he escatimado en responsabilidades. A quien le escogen para liderar un proyecto no se puede esconder. Tiene que dar la cara siempre, y yo es lo que he hecho toda mi vida. Nunca me he tapado la cara, nunca me he escondido, siempre he arriesgado y siempre he intentado ser valiente y coherente. Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido y lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos, y alguien que cada día se sentía orgulloso y feliz de entrar por la puerta del Congreso no puede asumir ser diputado en un Congreso solo por una nómina. Dejo la vida pública también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política. Pero permitidme que siga mi camino. Permitidme que ahora me dedique y sirva a aquellos que más quiero. Que me dedique a mi familia. Os dije que quería ser el presidente de las familias. Está claro que no lo voy a ser. Pero sí voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo. Estaba visiblemente emocionado y arropado por el resto del conjunto de la Ejecutiva. Entre ellos, Begoña Villacís, Marta Rivera o Inés Arrimadas, con rostros serios y alguna que otra lágrima. Desde la formación creían que este movimiento era el que tocaba, pero han querido reconocer hoy el trabajo de Albert Rivera. Yo creo que hoy el debate es qué gobierno va a tener España, no que un presidente, insisto, haya tomado una decisión que creo que pone el listón muy alto para la clase política española. Hay una persona que ha dado una lección de honestidad y de responsabilidad política que ojalá algunos tomaran nota. Yo creo que hoy, sin duda, perdón porque me emociono, pero Albert Rivera hoy ha pasado a la historia de España. Nos hemos perdido a un grandísimo presidente. Una figura única que ha hecho todo por el partido, que ha sido una puntal de todo lo que hemos hecho y que ha demostrado su enorme categoría humana hoy con una despedida que ha sido muy emocionante y que nos ha dejado a todos huérfanos en cierto modo, pero ahora el proyecto de Ciudadanos, como han visto, es más necesario que nunca. Esta noticia no ha provocado indiferencia en el resto de partidos políticos. Han sido muchos los dirigentes que en las últimas horas han mostrado su afecto a Albert Rivera. Uno de ellos ha sido Pablo Casado, que ha usado su red social de Twitter para dar un mensaje al recién dimitido para dejar ese tono más duro de la campaña electoral a un lado. El popular ha querido expresar que lamenta su decisión, remarca que ha sido un gran político y un gran patriota que ha defendido la libertad y la concordia donde más difícil era. Casado pone de manifiesto que siempre ha tenido toda su consideración y afecto. Le desea todo lo mejor en un futuro. El tono más duro de todos ha sido el de Óscar Puente. El portavoz de la Ejecutiva del PSOE y alcalde de Valladolid ha respondido a la dimisión de Albert Rivera como líder de Ciudadanos. Asegura Puente que se le va a recordar por su torpeza. Se va el mayor irresponsable de este país, un ególatra patológico que ya ha pasado a la historia por su torpeza. A los que le veían en la Moncloa hace poco más de un año, que Santa Lucía os conserve la vista. Seguid pontificando. La salida de Rivera, seña de la formación naranja desde sus inicios en 2005 en Cataluña, abre una etapa de incertidumbre y obligará a Ciudadanos a reinventarse con carácter de urgencia. Su asiento se queda vacío y todas las miradas apuntan hacia ella, hacia Inés Arrimadas. Ya sin presidente, el timón de la formación lo lleva ahora mismo el Consejo General del partido, el máximo órgano entre asambleas, que será convocado en un plazo máximo de 15 días. Este órgano va a nombrar a una gestora que establecerá la posición del partido
partido ante una posible investidura y va a proclamar también la fecha para elegir al sucesor de Rivera. Sin embargo, según los propios estatutos del partido, no se puede celebrar ningún congreso extraordinario en los 4 meses anteriores o posteriores a unas urnas. Es decir, nos iríamos hasta el 10 de marzo, pero en Ciudadanos no descartan cambiarlo. El nombre más lógico es el de Inés Arrimadas por su lucha contra el separatismo, pero en las apuestas también entran el nombre de Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, y el de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad. Ha perdido Ciudadanos en unas urnas a las que llamó el Partido Socialista, mirando un futurible escenario en el que subirían hasta 150 escaños. Eran las encuestas que manejaban en Ferraz y se equivocaron porque han bajado en 3, aunque siguen siendo la primera fuerza. El Gobierno, a pesar de haber perdido poder en el Congreso, sigue sin hacer autocrítica y la número 2, Carmen Calvo, sitúa a Podemos como los únicos perdedores en el bando de la izquierda. Nuestra parte, ayer lo dijo el presidente en función y secretario general, asumimos la responsabilidad de ser por tercera vez el partido que gana las elecciones y nuclear en torno a nosotros un gobierno lo más pronto posible. Pero a su pregunta concreta, nosotros no hemos convocado estas elecciones, nosotros convocamos las de abril. Estas se han convocado porque ningún partido tendió ninguna mano, incluido Unidas Podemos, que rechazó un gobierno de coalición para haber tenido gobierno y no estar en esta situación en este momento. El tablero político se ha movido y mucho tras las elecciones de este domingo. El Partido Socialista repite triunfo, el PP aguanta en esa segunda posición, pero aquí todo cambia. Ya lo decían algunas encuestas. Vox dio ayer la campanada y se cuela hasta esa tercera posición, arrebatándosela a Ciudadanos, que queda relegado hasta las últimas. Pedro Sánchez ha vuelto a ganar por segunda vez las elecciones, pero les han fallado en Ferraz las cuentas al volver a convocarlas. Esperaban más de los 120 escaños que le otorgaron ayer los españoles. Pablo Casado se lució ayer, este domingo, como el líder de la oposición, al sumar 22 asientos más a sus filas, hasta los 88. Santiago Abascal, como decíamos, el gran protagonista de la noche, coloca a su partido como el tercero más votado en España, hasta los 52 asientos en el Congreso de los Diputados. Ya no hablamos ahora de los 24 de Vox, ahora serán los 52. Podemos también lo pierde fuelle y lo hace desde los 42 hasta los 35. Y Ciudadanos, por su parte, cae en picado desde los 57 hasta los 10 escaños. Y ya con los datos al 100% escrutados, ahora toca sacar calculadora, hacer sumas y ver cuáles son las posibilidades de gobierno. Comenzamos por un posible ejecutivo de izquierdas encabezado por el Partido Socialista, al que se unirían las filas moradas de Podemos y también Más País, pero sin embargo no consiguen llegar a esa mayoría absoluta que se marca en 176 porque se hacen con 158. Esto en la izquierda, pero vamos a borrar esta pantalla y vamos a ver el conocido como bloque de centro-derecha. Hablamos de Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, pero lamentablemente estos tampoco suman y se quedan en 150 escaños, a 16 de esa mayoría absoluta. La situación, como ven, parece ingobernable. Para llegar al número necesario tendría Pedro Sánchez que, además de contar con Podemos y también con Más País, unirse a independentistas, a separatistas y nacionalistas, es decir, Junts per Cat, también Esquerra y también, por último, los nacionalistas vascos. Aquí la suma sí que llega, sería un total de 183, superarían esa mayoría absoluta de 176 escaños, pero parece que Pedro Sánchez no estaría dispuesto a tener que depender de los independentistas, aunque luego ya se sabe, si continuasen con esa línea tendrían que apostar por los partidos con menor representación parlamentaria, es decir, serían el Partido Socialista, Podemos y también, como decimos, los que tienen menor representación parlamentaria en la Cámara de los Diputados, como serían Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, también Coalición Canaria, Navarra Suma, el Bloque Nacionalista Gallego, el Partido Regionalista Cántabro y también, por último, Teruel Existe. Aquí también superan esa cifra hasta los 184. Su suma sí da, pero parece un poco descabellado que todos estos partidos se pongan de acuerdo. La jornada electoral parece dejarnos una situación ingobernable. Ya lo ven, ni el bloque de centro izquierda, ni el bloque de izquierda, ni el bloque de centro derecha suman. Fíjense, en este bando
Pedro Sánchez, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias se hicieron ayer con 158 escaños. En el otro lado, Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera sumaron 152. Se habló y mucho de que estos tres acudiesen juntos bajo la fórmula de España Suma, pero finalmente no se produjo. Y fíjense porque podría haber salido adelante. Habrían ganado en número de escaños. Y si no nos fijamos en el número de votos de cada uno de ellos. Aquí, a mi izquierda, el Partido Socialista con Íñigo Errejón y con Iglesias suma un total de 9,5 millones de votos, mientras que en el otro bando estamos hablando de más de 10.300.000 votos. El reparto de votos a escaños se debe a nuestra ley electoral y muchos de ellos se han perdido por el camino. Ahora, la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ceder ante quién para tener un gobierno en España? Como decimos, la situación es ingobernable y nosotros, Intereconomía Televisión, ha querido salir a las calles para saber qué es lo que opinan los ciudadanos y qué pacto prefieren. Yo creo que no se van a poner de acuerdo para nada. Pues espero que no haya que repetirlas, porque no se puede tener un país parado ya tanto tiempo. Yo espero que no tengamos que volver a elecciones y que consigan un pacto, ya que el pueblo ha hablado. Supongo que sí, tendrán que pactar y reunirse para hablar. Pero ahora mismo tenemos que hacer un consenso porque a nivel internacional estamos dando cierta vergüenza ya. No lo veo muy a la labor de eso. Yo creo que sí que se van a poner de acuerdo, más que nada por el deber que tienen con los ciudadanos. Bueno, ha beneficiado porque han dejado cosas claras como no de Ciudadanos. Ojalá se pongan de acuerdo, la verdad. Yo creo que esta vez sí, por el bien de España. A ver, yo veo muy difícil que se pongan de acuerdo, o sea, a no ser que hagan una gran coalición entre el PP y el PSOE, que lo veo muy difícil. Yo creo que no se van a poner de acuerdo, sobre todo la izquierda, y va a haber unión de la derecha. Creo que ahora mismo lo único que cuadraría sería que se abstuvieran, por otra parte, Ciudadanos y Esquerra Republicana, si no me salen mal las cuentas. Para analizar todos estos datos se ha reunido esta misma mañana la ejecutiva del Partido Socialista. El PSOE confía en salvar la investidura de Pedro Sánchez con el sí de Ciudadanos, el apoyo de Unidas Podemos y las confluencias y los partidos minoritarios más proclives, es decir, no quieren depender en ningún momento de los independentistas. Así se ha hablado hoy en esa reunión del partido. Tras el fracaso de la formación política en las elecciones de este domingo, ya extienden las críticas, pero siempre en privado y pidiendo depurar responsabilidades, aunque en mayor medida se dirigen a Iván Redondo y no hacia Pedro Sánchez. José Luis Ábalos ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para explicar cómo ven el PSOE la situación y ya dejan fuera de toda posibilidad que el Partido Popular les permita gobernar. No cabe esperar la abstención del Partido Popular. Su margen, además, es muy escaso por la presión que tiene de la ultraderecha. La ultraderecha va a estar, gravitando mucho sobre la capacidad de acción del Partido Popular. Ese es el gran problema que va a tener el Partido Popular. Va a ir muy a remolque de la iniciativa que le marquen. Por lo tanto, su margen es escaso. Pero por lo que han manifestado, pues parece que no lo van a hacer. Y entonces, pues tampoco vale la pena seguir insistiendo. Ahí quedará lo que hizo un partido en un momento y lo que hace otro. Consideran poco probable esa abstención del PP, menos aún cuando han subido en representación parlamentaria y sobre todo porque desde Génova 13 ya han trasladado a Ferraz que no se molesten ni siquiera en solicitarlo. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que Sánchez no ha llamado a Casado, pero que le sorprendería. Acusa al socialista de dividir y alega que esta ha sido la estrategia que le ha llevado a seguir en la Moncloa. Somos incompatibles en programa y hay una desconfianza derivada de que los hechos no le dan la razón para confiar en el señor Pedro Sánchez, ¿no? Pero ni sus socios confían en él, lo hemos visto también, y por eso nos hemos visto abocados a unas segundas elecciones. Por tanto, no podemos abocar a España a tener un presidente en el que no confían ni sus socios, ¿no? Y esa pérdida de 3 escaños, que poco se está destacando esta mañana, significa que un señor que no ha sido capaz de formar gobierno no ha incrementado apoyo, sino que lo ha perdido. Esto era un plebiscito personal de Pedro Sánchez. Era un referéndum sobre su persona y sobre su figura, y lo ha perdido. El Partido Popular ha hecho algo más que salvar los muebles, pero el ascenso de Vox ha sido lo más llamativo. Es la formación que más sube en votos y en escaños. Como no podía ser de otra forma, se niegan rotundamente en ayudar a Sánchez a continuar en la Moncloa. Las filas de Santiago Abascal representan, dicen, a ese votante que se ha sentido abandonado y lucharán por ello, pero no aupando al PSOE del gobierno.
Sobre la gobernabilidad, que entiendo que es lo que más les interesa a ustedes, hemos de decir que no es responsabilidad de Vox. Los españoles nos han votado para que hagamos oposición y, por lo tanto, les anunciamos que nosotros votaremos en contra de cualquier gobierno liderado o integrado por el Partido Socialista, tal y como dijimos durante la campaña electoral. No íbamos a contribuir ni con nuestro voto a favor ni con nuestra abstención. Se cambian las tornas y Podemos cae hasta los 35 escaños, 7 diputados menos que en los anteriores comicios, pero continúan exigiendo al PSOE una negociación para conformar un gobierno progresista. Los morados establecen un guión para dar su apoyo al partido de Pedro Sánchez y se vuelven a fijar en la bancada de ministros y en la vicepresidencia. Iglesias se mantiene en su posición, no se mueve ni un milímetro y tras los resultados electorales de ayer le volvía a tender la mano al PSOE de Sánchez. Volvemos a tender la mano al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, apelamos a su responsabilidad para que se sienten con nosotros. En plena campaña de las anteriores elecciones ya exigía la entrada de Unidas Podemos en el gobierno, con algo que considera esencial para el desbloqueo, una coalición. Somos conscientes del enorme peso estratégico que tiene nuestra formación política para contribuir a un bloque de gobernabilidad progresista en el Estado, en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Y siempre en proporción, es la primera condición para apoyar ahora a Sánchez. Los de Iglesias obtenían alrededor de la mitad de votos que el PSOE y por ello no están dispuestos a aceptar un nuevo veto. No lo aceptarán ni tampoco lo impondrán, aseguran desde las filas moradas. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica. Pero sí es cierto que no aprueban del todo la vicepresidencia que Pedro Sánchez crearía para Calviño. Son las políticas económicas de Merkel, de Montoro o de Calviño las que traen los abascales. Es la pobreza la que hace enfrentarse al penúltimo con el último. Y podrían volver a insistir en la vicepresidencia para Montero. Se entiende también que el posible acuerdo entre ambos pasaría porque Iglesias tenga un sillón en el próximo Consejo de Ministros y así apostaría por políticas relacionadas con el mercado de la vivienda de alquiler, la derogación de la reforma laboral y el impuesto a la banca, los que son los artículos sociales de la Constitución. Los morados consideran que sus escaños son fundamentales para lograr un gobierno progresista y estable, aunque Podemos ha perdido 7 diputados desde las anteriores elecciones de abril. Y el tema catalán también está entre esas condiciones. Pretenden crear una mesa de diálogo y un referéndum pactado como solución al conflicto catalán. Y en la celebración de resultados ayer, en los exteriores de la sede del PSOE, se veían algunos partidarios de un pacto con Iglesias, a lo que José Luis Ábalos responde rechazando que sean afiliados de su partido. Hacerse pasar por militantes socialistas para decir eso. No he encontrado a nadie que me diga eso. Y desde luego si alguien quiere venir, no viene y se pone un papelito y hace eso. Y se te pone el primero de la fila. Yo le aseguro que no son militantes socialistas. No lo son. Habrá que esperar a que comiencen esas negociaciones para ver qué partido impone y cuál venera. En medio de este escenario, Quim Torra ha vuelto a llamar a Pedro Sánchez, que otra vez más no le ha cogido. Ha levantado el teléfono después de dirigirse públicamente al socialista. El presidente de la Generalitat marcaba este como el momento idóneo de sentarse y ponerse a hablar. Ara és l'hora que el govern espanyol s'adoni que no pot continuar abonant al camp de la involució democràtica. Ara és l'hora, més que mai, sí, del sit and talk. I aquest és el repte, president Sánchez. Sit and talk and democracy. Tsunami Democrático ha llamado a cortar la frontera de la Junquera, en Gerona. A esta hora sigue cortada y los agentes han asegurado a los manifestantes que deben desalojar la carretera. Desde primera hora de esta misma mañana, los radicales se han trasladado hasta este punto con sacos de dormir y comida para varios días. Cientos de vehículos y camiones se han quedado bloqueados por ese corte de la AP7. Se han provocado retenciones de más de 20 kilómetros y los vehículos se han ido derivando hasta las carreteras nacionales. Unos cientos de separatistas han acudido a ese llamamiento de esta entidad, investigada por terrorismo por la Audiencia Nacional, con ropa de abrigo y víveres y dispuestos a pasar 3 días en esa protesta.
Ayer quedó acreditada la cocina de Tezanos, el interés del CIS en favorecer al Partido Socialista a través de sus entregas de barómetros. No acertó ni una. Fíjense, el PSOE se ha hecho con 120 asientos, mientras que el CIS hablaba de hasta 150. La horquilla del Partido Popular se movía entre los 74 y 81 escaños, pero han sido finalmente 7 más. Misma tónica para Podemos, le dieron 2 escaños de más en el último barómetro. ¿Qué decir de Ciudadanos, que le aupaban hasta los 27-35 diputados? Finalmente solo se han llevado 10, y Vox, a los que no daban más de 20, ha conseguido duplicar su representación parlamentaria hasta los 52. Pero Tezanos no piensa abandonar el cargo. Es más, se excusa asegurando que él no es ningún adivino y que no se le puede pedir que acierte. Ya en el punto más sorprendente, y como suele ser baza habitual del Partido Socialista, recurre a Franco. Afirma que hechos como su exhumación han provocado que el CIS no acierte. El CIS es una institución, insisto, no de lucha política, es una institución científica, es una institución que, aparte de las encuestas electorales, hace muchas encuestas, y los que piden, antes incluso de que se hubieran cerrado las urnas, ya estaban pidiendo ayer mi dimisión, pues se lo han debido tomar como una ocupación. Yo estoy acostumbrado a ello y desde luego, pues no lo sé, puede haber muchos motivos por los que hay que dimitir, pero yo no lo voy a hacer. Pero si yo sacara aquí, que tengo aquí los datos, de los errores de predicción de todas las encuestas históricas del CIS, os puedo asegurar que las últimas son las que tienen menos margen de variación respecto a lo que ha ocurrido. Nos vamos en directo hasta la sede de Vox. Tenemos conexión con el portavoz de la formación, con Iván Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tercera fuerza con 52 escaños, en Murcia la más votada, en Ceuta el único escaño ha pasado de PSOE a Vox. ¿A qué achacan esa espectacular subida? Bueno, yo creo que Vox ha sabido conectar con las preocupaciones de un número creciente de españoles, ¿no? Mientras que muchos políticos están preocupados de cosas que nada tiene que ver con lo que preocupan a mayores españoles, Vox ha traído a la mesa cuestiones realmente que les importan del día a día. La cuestión del paro, la cuestión del progreso económico de España, las oportunidades para nuestros jóvenes, la unidad de la nación, el desafío separatista en Cataluña, la integridad de nuestras fronteras, los problemas de convivencia que estamos conociendo en muchos barrios, en muchas ciudades, cosas que realmente, como digo, son de sentido común y que importan a la gente normal. Sin embargo, el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, asegura que han conseguido frenarles. ¿Qué tienen que decir al PSOE? Bueno, yo le felicito al Partido Socialista por habernos frenado en un contexto en el que ha votado 1 millón de personas menos, pero Vox ha sacado 1 millón de votos más. Le animo mucho a que siga frenándonos de la misma manera. ¿Cómo valoran la dimisión de Albert Rivera? ¿Deberían hacer lo mismo otros dirigentes como Pablo Iglesias? Bueno, nosotros mostramos siempre el máximo respeto por lo que sucede en otros partidos y por tanto no vamos a opinar lo que debe hacer Pablo Iglesias o no. En el caso de Albert Rivera, que ya se ha despedido de la política, pues desearle un futuro lo mejor posible en su vida personal. Creo que ha tenido momentos muy importantes en la política española, ha protagonizado momentos de auténtica valentía en Cataluña cuando nadie más lo hacía, levantó una bandera que nadie más había levantado y creo que se le debe recordar por esos mejores momentos de su época. Lo decía primero Jorge Buxadé y luego Santiago Abascal. Darán trabajo al Constitucional y piensan recurrir leyes liberticidas y anticonstitucionales. ¿A qué leyes, a qué medidas se refieren? Bueno, aquellas leyes que estemos a tiempo de recurrir, las que están ya consolidadas, pues probablemente no, pero las que vayan surgiendo. Y créanme que si el Partido Socialista llega al gobierno, pues habrá muchas leyes liberticidas. La gran garantía que tenemos hoy es que Vox, con esos más de 50 diputados, podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional todas aquellas intromisiones del Estado en la vida privada de los españoles, que son cada vez más, que lo llevan siendo desde la época de Zapatero, que el Partido Popular ha consolidado, y que después de 15 años casi habíamos asumido que era una cosa normal, pero no lo es. Sobre el futuro del Gobierno de España, aunque ustedes tuviesen voluntad de pacto, nos suman con el Partido Popular. ¿Creen que estos van a ceder finalmente y llegarán a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista? Pues es probable, porque en el fondo hay muchas más cosas que les unen al Partido Popular y al Partido Socialista de las que les separan. Tienen una visión muy parecida en cuanto a las leyes de género, todas esas leyes de Zapatero que decíamos que no quiso derogar el Partido Popular, el tema de las comunidades autónomas, la flojísima aplicación del 155 en Cataluña, la inacción ante el desafío a la unidad del Estado. Creo que son muchos temas los que les unen y por tanto pues tendría bastante sentido que llegaran a algún tipo de pacto. Lo que no tiene sentido es que se nieguen a ese pacto de gobernabilidad solo, como han dicho hoy, para evitar que Vox se quede en la oposición. Eso es una postura muy poco patriótica y muy poco edificante, desde luego. Ahora con 52 escaños, ¿creen que el resto de medios de comunicación les van a prestar más atención o seguirán silenciando y atacando su mensaje?
Creo que nos van a prestar más atención para atacar nuestro mensaje. Eso es lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. En esta campaña ha sido terrible. Ha habido algunos medios especiales del Grupo Prisa que han entrado ya en ataques personales. Hemos visto editoriales absolutamente intolerables en las que se dice que somos un partido que no se le puede tratar como los demás, que hay que hacernos un cordón sanitario. Pero no solo en Prisa. El día de las elecciones hemos visto en la mayoría de las digitales pues, una colección de ataques hacia el partido y de intento de dirigir el voto a todos los españoles que afortunadamente no ha salido bien, porque los españoles cada vez se fían menos de ciertos periodistas y de ciertos medios de comunicación. Iglesias exige como medida a Sánchez para pactar con él frenar a su partido y para eso sugiere un asiento en el Consejo de Ministros. ¿Qué les parece que el Morado diga que esa es la mejor herramienta para combatir a Vox? Que Podemos formar parte de un Consejo de Ministros sin duda sería una noticia muy mala para España, sería de las peores noticias posibles, pero precisamente lo que haría sería reforzar el papel de Vox y probablemente nos ayudaría a crecer. No lo deseo, no deseo crecer por ese método, prefiero crecer por otros, pero desde luego, si Podemos o el señor Iglesias fuera ministro de algo, de lo que sea, en el gobierno del Partido Socialista, no me cabe duda que estaría ayudando a Vox a incrementar su tirón entre muchos españoles. Iván Espinosa de los Monteros, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A los apolíticos les apura hoy la patronal de la COE. El presidente Antonio Garamendi pide que no se demoren mucho porque hay demasiadas reformas y medidas que necesitan sacarse adelante. Bueno, hagan los juegos que quieran, pero de aquí a un mes hay que montar un gobierno y tenemos que tener un país estable durante los próximos 4 años, porque hay muchos temas, muchísimos temas que son muy importantes y porque estamos en un momento de desaceleración económica, no digo crisis, pero sí de desaceleración, donde hay que tener mucho cuidado con las cosas del comer. ¿Cómo han sentado estos resultados y estas elecciones en la bolsa y en el mundo empresarial? Xavier Rocajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues la bolsa, ¿cómo que ha pasado de los resultados electorales? Es verdad que hasta las 11 íbamos bajando un 0,50 y tantos % en el IBEX 35, pero al cierre la merma ha sido absolutamente mínima, 0,06 de pérdida, plano. No han considerado los señores inversores que valiera la pena hacer esfuerzos en favor o en contra de esos resultados electorales. Inquietudes las hay, las expresa, por ejemplo, el líder de la COE, Garamendi, que dice, oiga, tienen un mes, pero tienen que montar gobierno y tienen que empezar a tomar decisiones porque los empresarios están pues muy preocupados por el día de la marmota que vive la política española. Se ha marchado Rivera, tal, bien, pero oiga, aquí lo que necesitamos es que se cierre la incertidumbre, que haya gobierno y que descartemos ir de nuevo a elecciones, que, en fin, que de una manera o de otra se resuelva este largo periodo ya. Desde el 2015 llevamos un tercio del tiempo con gobiernos provisionales y así no hay quien lo resista. Ha habido un leve repunte de la prima de riesgo, pero como ahora está bajísima, nada que ver con lo que las preocupaciones que nos trajo este indicador, pues bueno, ha habido un pequeño repunte sobre la deuda española, es un poquito ahora mismo menos atractiva, pero bueno, esto se puede recuperar fácilmente porque no supone un grave inconveniente. La cuestión clave, la bolsa ha pasado de los resultados electorales. En Santiago de Compostela se retoma el juicio contra el Chicle por el asesinato de Diana Quer. Se reanuda con un nuevo intento de formar el jurado. Hace ya 2 semanas, justamente, el proceso se retrasó por la falta de candidatos válidos. Este lunes ha quedado constituido ese jurado popular que se va a encargar a partir de mañana de valorar el grado de culpabilidad del único acusado por la muerte de la joven. Mañana interrogatorio a Buim Grey y también declararán los padres de la víctima, Juan Carlos Quer y Diana López Pinel. A partir del día 13 de noviembre empezarán el resto de los 91 testigos y peritos que durante 2 semanas ayudaron a arrojar un poco de luz sobre este mediático caso que podrían acabar con el Chicle condenado a prisión permanente revisable. El tribunal estará formado por 5 hombres y 4 mujeres. Al igual que Ana Julia Quezada, los padres del pequeño Gabriel quieren que se repita el juicio, aunque por razones muy diferentes. Han presentado un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que solicitan la nulidad y repetición del juicio porque su modo de entender contiene un clamoroso error al negar los informes médicos sobre el ensañamiento. Asimismo, solicitan al tribunal la impugnación del recurso de apelación presentado por el letrado de Ana Julia Quezada, que reclamaba por su parte la nulidad y repetición
repetición de la vista oral, aunque en este caso sin jurado popular y a cargo de un tribunal profesional. El único punto en el que ambas partes coinciden es en que la magistrada pudo dirigir con sus indicaciones al jurado antes de encerrar a deliberar. Los 9 miembros del jurado no se decantaron ni por la tesis de la defensa, la de homicidio, ni por la de la acusación particular, el asesinato con alevosía y ensañamiento. El jurado sostuvo que Ana Julia Quezada propinó varios golpes al pequeño Gabriel en la cabeza contra una superficie plana como el suelo o la pared, pero todo durante la propia maniobra para asfixiar al niño. El jurado popular del crimen de la viuda de Caja Mediterráneo declara no culpable a Miguel López. El viernes ya tenían el primer veredicto, pero se devolvió por errores en la argumentación. Consideran al yerno de la víctima y único acusado no culpable, pero la pregunta de quién terminó con la vida de Carmen Martínez sigue sin resolverse. El jurado popular ha declarado no culpable a Miguel López de ser el autor material del asesinato de su suegra María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAMP. Asimismo, se le declara no culpable del delito de tenencia ilícita de armas. En ambos casos, la votación del jurado ha sido 6 votos a favor de la no culpabilidad por 3 que sí le consideran culpable. El veredicto se ha leído en las dependencias de los juzgados de Pardo Jimeno en Alicante, donde el pasado 14 de octubre se juzgó a López por la muerte de su suegra el pasado 9 de diciembre de 2016 por 2 disparos en Lobocar. Ahora la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado Popular dictará sentencia. La Fiscalía y la acusación popular que ejercía el hijo de la víctima, Vicente Sala, coincidían en solicitar 24 años y medio de prisión, 23 por el asesinato con alevosía y agravante de parentesco y 18 meses por tenencia ilícita de armas. Resuelto el crimen del tapicero de La Latina, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como el responsable del homicidio. Se trata de un vecino del barrio y de 45 años que le mató para robarle la cartera. El detenido es un viejo conocido de la policía, muy peligroso, que cuenta con 9 antecedentes por robo con lesiones, robo con fuerza, maltrato y violencia. El fallecido era Fernando, un hombre de 62 años y el dueño del negocio, tienda de decoración en La Latina, y que recibió al menos 4 puñaladas con unas tijeras en la espalda el pasado lunes. Tras la identificación y el arresto del presunto asesino, los agentes de la policía han llevado a cabo un registro en su vivienda. Allí se han encontrado elementos y otros efectos con restos biológicos que implicaban al arrestado en el asesinato cometido. Se ha decretado su ingreso en prisión provisional. Un joven de 18 años ha sido detenido por apuñalar y dejar a otro muy grave de 22 en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid. Los hechos sucedieron esa misma madrugada y hasta el lugar se han trasladado agentes de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación. También han acudido a la zona efectivos de la Policía Municipal que han colaborado en las labores para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. El joven está ingresado en el Hospital 12 de Octubre con un pronóstico muy grave, y es que sufrió varias heridas por arma blanca en la zona de la espalda y del tórax. Una de ellas era de carácter penetrante y con afectación pulmonar. Se desconocen las causas de lo que ha sucedido y ya se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Tras 3 semanas de protestas por supuesto fraude electoral, Evo Morales ya ha dimitido como presidente de Bolivia. Renuncia después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos haya pedido la repetición de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre y tras casi 14 años en el poder. En octubre, Morales había accedido a un 4º mandato en la primera vuelta con el 47% de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de Carlos Mesa con el 36%. Morales dimitió asegurando que había una orden de detención ilegal contra él. Junto a él también ha renunciado el vicepresidente Álvaro García Linera y los dirigentes del Senado y de la Cámara de los Diputados, por lo que ahora mismo en Bolivia existe un vacío legal. Tras este anuncio, seguidores del expresidente protagonizaron varios actos de vandalismo y en algunos barrios de La Paz, atacando comercios, fábricas y causando un enorme incendio en un garaje de buses de la capital. Llegaron incluso a saquear la propia casa de Evo Morales. Si Evo Morales decidiese solicitar asilo a México, la embajada se lo piensa otorgar.
El Gobierno de España ha lamentado que el proceso electoral se haya visto distorsionado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El ministro de Exteriores en funciones asegura que, según el documento, este fraude en los comicios quedaría acreditado, pero que ahora la prioridad es resolver ese vacío de poder. Nos hemos encontrado con que los movimientos populares, pero también la petición del Ejército y la Policía de su renuncia, han interrumpido este proceso. En ese sentido nos preocupa que ese proceso ahora no sabemos muy bien quién lo va a llevar a cabo, y nos preocupa también que haya sido la intervención del Ejército pidiendo la dimisión o el cese o la renuncia del presidente el que haya provocado una situación que hoy es de vacío de poder. Esperamos que se restauren los marcos constitucionales, que sean los adecuados en ese país y que se convoquen de nuevo elecciones. El presidente llevaba en el poder desde el año 2006. Es el mandatario con más tiempo en la presidencia en la historia de Bolivia. Hablamos de todo ello con Pablo Biederbost, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y experto en geopolítica de Latinoamérica. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por visitarnos aquí en la Universidad Pontificia Comillas. El placer es nuestro. Al dimitir Morales, la presidencial recae inicialmente en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de diputados. Pero todos ellos han dimitido. ¿Qué pasa ahora? Lo que prevé la Constitución boliviana es que quien debe hacerse cargo de la gestión de esta situación es la segunda autoridad en el Senado, por tanto quien detenta la vicepresidencia de este órgano. Si bien hubo quienes en las últimas horas sugirieron que alguien al interior del Poder Judicial debía hacerse cargo del Poder Ejecutivo, esto ha sido desmentido. ¿Cuál ha sido el impacto del informe de la Organización de Estados Americanos? Este informe ciertamente ha tenido un impacto muy elevado. La Organización de Estados Americanos, que es más conocida por su acrónimo OEA, realizó una especie de reporte de auditoría sobre las pasadas elecciones, aquellas que tuvieron lugar en el mes de octubre, y sugirió que era necesario el repetirlas. Ayer por la mañana, el que era presidente de Bolivia, don Evo Morales, convoca a una nueva ronda de elecciones y a lo largo de la jornada es que se produce su dimisión y también la dimisión de quien ha sido su vicepresidente histórico, Álvaro García Linera. Recordemos que ambas dimisiones han sido posteriores a otras que han venido dándose al interior, al seno del gabinete del entonces presidente Evo Morales. ¿Qué papel ha jugado el ejército en todo esto que pasa en Bolivia? La situación en relación al rol del ejército es especial. Históricamente, Evo Morales ha tenido con el ejército una especie de alianza. Las relaciones tirantes eran entre Evo Morales y la policía. ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos días? Sobre finales de la semana pasada, la policía en distintos departamentos de Bolivia comienza a sumarse a motines a efectos de equiparar sus salarios con los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas, quienes habían sido sus aliados históricos, los miembros de las Fuerzas Armadas, deciden sumarse a esta estrategia expuesta por los miembros de la policía y el máximo representante de las Fuerzas Armadas solicita, como otros actores sociales, la renuncia al presidente y y como habíamos mencionado, su vicepresidente, acceden a presentarla. ¿Cómo ha reaccionado la región y la comunidad internacional? En relación a la reacción de la comunidad latinoamericana y de la comunidad de países por fuera de la región latinoamericana, evidentemente la misma se encuentra vinculada a la ascripción ideológica de los partidos políticos o líderes en el poder. En el caso de América Latina concretamente, no ha gustado esta situación al presidente Alberto Fernández, recientemente electo en este país de América del Sur. Tampoco ha gustado la situación a los miembros del Partido de los Trabajadores en el caso de Brasil. Recordemos que Brasil ha vivido a lo largo del último fin de semana la liberación de su líder histórico en la izquierda, Lula da Silva. En otros países, en otros espacios, con otros liderazgos,
se ha preferido realizar como una especie de seguimiento cauto de la situación a efectos de tener más información para poder definir una posición más sólida, más sostenida. ¿Corría el riesgo Bolivia convertirse en una Venezuela con Maduro? Yo creo que si bien esta pregunta es interesante y ciertamente de hecho podemos realizar ejercicios de comparación, hay dos dimensiones que podemos contrastar en las que los resultados de este contraste son divergentes. Desde el punto de vista económico, Bolivia no tiene nada que ver con Venezuela. Venezuela se encuentra en una situación de profunda recesión económica, de decrecimiento económico, mientras que en el caso boliviano, el tiempo en el que Evo Morales ha estado en el poder ha coincidido con una especie de crecimiento económico que nunca antes en su historia había tenido lugar. Recordemos que Evo Morales recibe el país con aproximadamente $5.000 per cápita como estadística descriptiva de la nación y hoy lo entrega con un valor en torno a los $13.000. Al mismo tiempo, para este año se preveía un crecimiento del PBI per cápita de 3.9. El desempleo es un desempleo más bien escaso. La inflación es una inflación de tipo moderado. Esto no sucede en Venezuela. Sin embargo, cuando se comparan cuestiones que tienen que ver con la calidad de la democracia, ciertamente Bolivia, Venezuela, Nicaragua se han encontrado en los últimos eslabones, en las últimas posiciones en relación a este índice propio de nuestra disciplina, la ciencia política. No ha caído bien al interior de lo que es la comunidad internacional el hecho de que Evo Morales hubiese buscado un cuarto mandato, incluso yendo en contra de lo que fue lo que la población ha decidido en un referéndum de hace un par de años, en el año 2016, y esto ha llevado a que todo lo que había sido el apoyo y reconocimiento recibido en el último decenio se fuera esfumando a una velocidad importante. Por tanto, podemos realizar una comparación entre Venezuela y Bolivia, pero de hecho evidentemente los caminos divergen. En lo político hay cierta superposición, overlapping, sinonimia, mientras que en lo estrictamente económico cada uno de estos países ha desandado un camino completamente diferente. Señor Widerbos, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, un placer. La violencia más sanguinaria marca las manifestaciones en Hong Kong. En el marco de esta huelga general, un joven ha resultado herido de bala por un disparo de un agente. Sucedió en el barrio de la Isla Financiera, pero la noticia corrió como la pólvora y los manifestantes no dudaron en responder. Lo hicieron quemando vivo a un ciudadano pro-chino. Para este lunes estaba prevista esta nueva huelga general después de la muerte del joven universitario que cayó en coma tras caer desde un aparcamiento, desde un tercer piso. Se han cortado las avenidas principales, se ha interrumpido el tráfico y varias estaciones de tren han quedado inservibles. Se trata de la mayor crisis que vive Hong Kong desde el año 1997. En tan solo un minuto se han registrado compras de 1.000 millones de euros en China. Ese ha sido el arranque del Día del Soltero, una jornada de descuentos y ofertas que nació para responder y dar una alternativa a la celebración de San Valentín. A las 12 en punto de este día 11 del mes 11 se activaron las ofertas y millones de chinos comenzaron a comprar compulsivamente, sobre todo en Alibaba. El objetivo pasa por volver a batir los récords de ventas a través de Internet en tan solo una jornada. Este día tiene mucho más tirón y muchas más compras que el tradicional Black Friday, que son eventos de origen estadounidense. A pesar de que el resto de plataformas de venta online se hayan sumado a la jornada, así como miles de tiendas físicas, Alibaba es el principal promotor de este festival. El inicio de las compras se marcó con una cuenta atrás en la ciudad de Shanghái y también con la celebración de miles de artistas conocidos. Mercurio camina este lunes por el Sol, un raro fenómeno astronómico que solo ocurre una vez en cada década, que merece la pena disfrutar porque es espectacular. Para ello no hay que usar brújula ni coordenadas espaciales ni guiarse por las estrellas. Ha sido tan sencillo como mirar simplemente al Sol. Hoy lunes. El
tránsito que ha sido visible aproximadamente entre la 1:30 y las 7 de la tarde en España acontece únicamente 13 veces por siglo. De hecho, el próximo tránsito de este planeta no sucederá hasta el 13 de noviembre de 2032, según el Observatorio Astronómico Nacional. El final del tránsito ha sido visible desde las Islas Canarias, con el Sol poniéndose justo en el horizonte, mientras que la península no se ha podido ver por unos minutos, y todo gracias a que el horizonte oeste se encontraba totalmente libre de obstáculos. Un tránsito es un fenómeno astronómico que consiste en el paso aparente de un determinado planeta por delante de la superficie del Sol. Vox fue ayer el gran protagonista de la noche. Los 24 de Vox ya son ahora los 52 de Vox, subiendo, convirtiéndose en el partido con más número de votos y también con más números de escaño en subir con respecto a las anteriores elecciones. Esta noche el dirigente de Vox, su líder Santiago Abascal, se sienta en el plató del Gato al Agua. Ya lo saben, podrán disfrutar de esta entrevista a Santiago Abascal a partir de las 10 menos cuarto de esta noche en El Gato al Agua. No se lo pierdan. Nosotros volvemos mañana. Gracias y muy buenas noches.